Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 13 de la asignatura Electricidad y Electrónica Básica para los estudiantes de Ingeniería Industrial. Este es el grupo 29001-D2 y la sesión del día de hoy, que es la sesión número 13, está enfocada hacia ejercicios propuestos. ¿Listo? Digamos como ejercicios preparcial, por así decirlo. Bien, los ejercicios que vamos a tomar son ejercicios del libro de Boylestad, que también se los subí al Moodle para que lo tengan disponible. Sin embargo, pues también dividí los ejercicios, digamos la parte de sección de ejercicios, en dos PDFs distintos. Entonces ustedes lo pueden ahí consultar en la sección de bibliografía, y ahí creo que les coloqué el nombre como tal. Entonces les coloqué ejercicios propuestos de ley de Kirchhoff de corriente, ejercicio de ley de Ohm y de potencia. ¿Listo? Para que lo tengan ahí a mano. Bien. Ok, como siempre, pues vamos a tratar de digamos enfocarnos hacia los ejercicios como tal que hemos visto en los tópicos relacionados. ¿Listo? Y para eso pues vamos a empezar primero con los ejercicios propuestos de ley de Ohm. Entonces los vamos a mostrar acá. De pronto vamos a intentar resolver algunos de las secciones, de cada una de las secciones, y pues el resto que creería que ya es simplemente que ustedes lo analicen, ¿no? Eso ya sería, digamos, como una repetición. Simplemente lo que vemos es como el patrón de cuáles son los ejercicios para no demorarse tanto, y ya con eso pues es más que suficiente. ¿Listo? Bien, por ejemplo, este primero que dice que cuál es el voltaje a través de un resistor de 220 ohmios si la corriente que fluye por él es de 5.6 miliamperios, ¿no? ¿Sí? Entonces, si lo hacemos de esa forma digamos, en la que trabajamos nosotros en nuestras clases, pues lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Entonces permítanme, hago el copy paste, inicio, tomamos una instantánea para llevarnos el ejercicio y hacemos un copy paste acá para tenerlo listo ahí disponible. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces ahora nos dicen que cuál es el voltaje a través de un resistor de 220 ohmios si la corriente que fluye por él es de 5.6. Entonces nos están preguntando, si somos claros ahí, nos están preguntando el voltaje de un resistor. No nos dicen qué voltaje es, simplemente aquí no lo conocemos. Tenemos su valor de resistencia, que es de 220 ohmios. Tenemos la corriente del resistor, es decir, nos dan 5.6 miliamperios. Y este problema, básicamente, estos son los datos del problema, ¿no? Los datos, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación que nos digamos servirá para poder solucionar eso? Pues si tenemos la resistencia, la corriente, y nos falta el voltaje, pues nosotros sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Aplicando la ley de Ohm, pues simplemente damos aquí una solución, ¿sí? La solución para esto entonces es que el voltaje en el resistor es igual a 5.6 por 10 a la menos 3. Estoy convirtiendo los miliamperios en ¿qué? En amperios, ¿no? Por 220, y hacemos el producto de esos dos, ¿no? Antes yo tenía una calculadora, ahora ya no la he podido sacar porque me tocó cambiar de computador, pero bueno, ustedes me imagino que tendrán también una calculadora ahí disponible
Me gustaba mostrarla en pantalla, pero ahorita no la tengo disponible. Sería entonces 5.6 e a la menos 3 por 220. Eso nos daría 1.232. Entonces aquí el resultado es 1,232 y las unidades en voltios. ¿Sí? No hay, digamos, más que hacer en ese ejercicio. Simplemente es solucionarlo así de sencillo. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces para este ejercicio pues simplemente lo que hay que hacer es eso. Vamos a hacer un análisis de los ejercicios que vienen. Si ustedes se dan cuenta acá, el siguiente que dice es cuál es la corriente que fluye por un resistor de 6.8 ohmios si la caída de voltaje a través es de 24 voltios. Pues la cuestión es lo mismo, la única diferencia es que la incógnita es la corriente. Hacen un proceso de despeje y ya tendrían listo el ejercicio. ¿Bien? ¿Cuánta resistencia se requiere para limitar la corriente a 1.5 mA si la caída de potencial a través del resistor es de 24 voltios? Fíjense que ahí está preguntando cuánta resistencia. Tenemos pues una variable desconocida, nos da la corriente que se supone que necesitamos como establecer y la fuente que nos da, ¿no? que es de 24 voltios en este caso, ¿no? Entonces también aplicación de ley de Ohm. Luego, al inicio, ¿cuál es la demanda de corriente que experimenta una batería de automóvil de 12 voltios y la resistencia del motor de arranque es de 40 mega ohmios? Entonces, fíjense que aquí tenemos entonces 12 voltios y 40 para calcular entonces la corriente. ¿Listo? Perfecto. Si la resistencia interna de un voltímetro es de 50 kiloohmios, determine la corriente a través de él cuando lee 120 voltios. Entonces tenemos que resistencia y tenemos voltaje, pues básicamente lo que se hace ahí es calcular corriente, que es lo que nos piden ahí. ¿Listo? Si un refrigerador toma 2.2 amperios a 120 voltios, ¿cuál es su resistencia? Otra que simplemente es aplicarle de ohm. Si la resistencia interna de un reloj es de 8 kiloohmios, determine la corriente a través si está conectado a una toma de voltaje de 120 voltios. La misma cosa, lo único que cambia es que pues hay que calcular la corriente, ¿no? Lo mismo acá, una lavadora está clasificada para 4.2 amperios a 120 voltios. ¿Cuál es la resistencia interna? Otra vez ley de Ohm. Un reproductor de discos compactos toma 125 miliamperios cuando se le aplican 4.5 voltios. ¿Cuál es su resistencia interna? Listo. Entonces fíjense que todos los ejercicios que hay, al menos en esta sección, pues son muy parecidos en ese sentido. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, este 13 dice que si un calentador eléctrico absorbe 9.5 amperios cuando se conecta a una fuente de 120 voltios, ¿cuál es su resistencia interna? Para este caso particular, pues aplicamos otra vez ley de Ohm. Y utilizando las relaciones básicas del anexo 2, determine cuánta energía en joules se convierte si el calentador se utiliza 2 horas diarias durante el día. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pues como nosotros necesitamos determinar la energía en joules, ¿sí? Y cuando tenemos aquí la potencia, ¿sí? Porque aquí la potencia la podemos calcular, ¿no? Recuerden que la potencia es el producto de V por I. Aquí tenemos V por I y podemos entender ese tipo de cosas. ¿Listo? Ese lo podemos hacer y lo miramos para que sepan cómo se realiza. Aunque me imagino que ya tendrán como idea de cómo se realizará este ejercicio. Entonces hacemos aquí un copy paste. Excelente. Muy bien. Entonces lo mismo. ¿Cuáles son los datos que nos suministra el problema? Luego los datos que nos suministra el problema son la corriente. Para este caso entonces voy a colocar aquí calentador, la corriente del calentador,
es igual a 9.5 amperios, ¿sí? La voltaje de la fuente es igual a 120 voltios, que son los datos que nos da. Nos pregunta la resistencia, no la conocemos, seguramente la unidad de la resistencia va a ser en ohmios. Luego nos pregunta la energía, ¿no? La energía no la conocemos y seguramente la vamos a expresar en joules, ¿no? Porque pues nosotros, recuerden que la energía, los datos de energía, lo utilizamos nosotros en kilovatios hora o en vatios hora, ¿no? Las ecuaciones, lo que usualmente nosotros usamos acá, ecuaciones. La más común, pues el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, la potencia es igual a V por I, ¿sí? Y la energía es igual a potencia por tiempo, ¿no? ¿Qué tanto se utiliza la potencia respecto al tiempo? Y pues allá se tendría el ejercicio como tal. Permítanme, admito ahí a un compañero de ustedes. Muy bien. Perfecto. Entonces, a la otra es una relación que uno encuentra en este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno ahí? Pues para este caso particular, nosotros sabemos que un kilovatio, bueno, o más bien un vatio por hora, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que expresarlo en julios, ¿sí? Y un kilovatio hora es lo mismo que tener 3600, perdón, un vatio. Profe, fue que llegué tarde del ejercicio, ¿me lo podría mostrar más arriba? El enunciado. Claro, sí, no hay problema. ¿Este o cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Con quién, hablo? ¿Con Kevin? ¿Me escuchas o parece que perdimos a Kevin? ¿Kevin? Listo, profe, gracias. Sí, sí, ¿cuál de los dos? No, no me No, no respondiste. se lo escucha. No sé si apagó el micrófono. Profe, creo que se le apagó el micrófono. ¿Se apagó el micrófono? A ver, déjame ver. Pero si se me apagó el micrófono, entonces ¿por qué me respondieron? Bueno, espérate, reviso a ver. Reviso a ver. Ya. Ahí. ¿Me escuchan ahí? Ah, Sí, ya, ok. Vea pues, quién sabe qué pasó ahí porque yo no le oprimí nada. Bueno, bueno, ahora sí. ¿Cuál ejercicio me decías? Mire, ahí tengo el uno y tengo el otro. ¿Sí? Tengo a uno y el otro. ¿Cuál de los dos? Creo que Kevin es el que me estaba hablando, ¿sí? No, profe, fue que llegué tarde, entonces quería ver el enunciado del Ah, ejercicio. ya, listo. Pero ya le tomé fotos aparte para poderlo leer. Perfecto, listo, no hay problema. Igual esos ejercicios están en el Moodle. Si los necesitas, ahí están en el Moodle y ahí puedes trabajar con eso, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo, perfecto. Bien, listo, entonces ahora sí continuamos. Bien, un vatio hora, la relación que nosotros tenemos es que son 3600 joules, ¿no? Bueno, aquí si soy riguroso con el tema de las unidades, aquí toca escribir un vatio por hora, ¿no? Es igual a 3600 joules. Pues con eso yo creo que es más que suficiente para resolver nuestro problema, ¿sí? Si vamos directamente a lo que nos pide el ejercicio nos dice cuál es la resistencia interna. Pues el desarrollo de esto sería de la siguiente forma. Entonces la resistencia va a ser igual
al voltaje sobre la corriente, digamos haciendo el despeje de la ecuación, y esto es igual, para este caso pues es voltaje de la fuente sobre la corriente que consume el calentador, ¿no? Me imagino que ustedes sospecharán por qué yo coloco el voltaje de la fuente acá, ¿no? O sea, puedo colocar aquí los 120 tranquilamente porque es el voltaje que está alimentando directamente al calentador, y al estar conectado en paralelo pues el voltaje de la fuente es el mismo del voltaje del calentador, ¿no? Y la corriente del calentador pues es la que suministra ahí el ejercicio, ¿no? Entonces aquí sería 120 sobre 9.5. Si hacemos el cálculo, 120 dividido 9.5, eso nos va a dar 12.63, y esto pues será en ohmios, ¿sí? Esa sería la primera parte. La otra nos dice que, utilizando las relaciones básicas del anexo 2, determine cuánta energía en joules se convierte si el calentador se utiliza durante 2 horas del día. Pues aquí lo que podemos decir es que la energía pues es igual a la potencia por tiempo. ¿Listo? Y la potencia que gasta este aparato es 120 por 9.5. Recuerden que esta es la definición que tenemos de potencia. O sea, esto de acá es potencia, que es igual a V por I. ¿Listo? Que es igual a V por I. Bien, y luego por el tiempo. Por el tiempo para este caso particular son 2 horas, ¿no? Se multiplico 120 por 9.5 por 2. Eso me da 2280. ¿Esto en qué da? Pues como estos son voltios, estos son amperios, ¿sí? Pues esto me da vatios. Y esto está en horas. O sea que aquí me da vatios hora. Y como nos piden la respuesta en joules, pues es muy sencillo, ¿no? 2280. Aquí tenemos vatio por hora. Pues lo que necesito es multiplicar o hacer una relación de 3, una regla de 3, ¿no? ¿Esto cuánto es? Pues no se sabe, pero lo que yo sí sé es que un vatio hora son 3600 joules, ¿sí? Bien, entonces interrogación es igual a ¿quién? Como esto es una regla de 3 directa, simple y directa, ¿no? Pues entonces sería este por este, ¿sí? Este por este sobre este, ¿no? O sea, 3600 por 2280 sobre un vatio por hora. Aquí sería entonces 3600, ¿sí? Joules por, voy a mostrar por qué es así, que usualmente uno no coloca las unidades, pero para notar que en efecto hay una cancelación de unidades, ¿no? Entonces fíjese que aquí este de acá se cancela con este y la respuesta nos quedaría en joules, ¿sí? Entonces el interrogante va a ser igual a 3600 por 2280, o sea que esto me va a dar 8.208.000 joules, que usualmente nosotros, por ser trabajar en ramas de ingenierías, a nosotros usualmente nos que lo colocamos en términos de notación científica. Entonces sería 8.208 megajoules. ¿Listo? Muy bien. Entonces fíjense que aquí tenemos pues un ejercicio ya resuelto de las dos cosas. Utilizamos conceptos como ley de Ohm, utilizamos conceptos como el equivalente que tiene la potencia eléctrica con los joules, ¿no? Pues digamos, nosotros usualmente lo más común para nosotros es utilizar la vatios por hora, ¿no? ¿Por qué? Digamos, ¿por qué solemos usar eso? Porque es mucho más fácil para nosotros trabajar con este tipo de cosas por el tema del
del tiempo, ¿no? Nosotros creamos algo que se llama la demanda. Por otro lado, pues 8 millones de joules no nos dice mucho porque es demasiada energía, ¿no? En cambio, en kilovatios y en vatios hora, perdón, sí es mucho más trabajable para nuestros contextos, ¿no? Entonces, para nosotros es mucho más común, como les digo, el tema de los vatios que los julios, ¿no? Muy bien. El resto pues es tener cuidado con la notación científica, ¿no? Fíjense que aquí a través de un resistor de 3.3 mega ohmios, entonces eso es 10 a la 6, una corriente de 2.4 microamperios, ¿sí? Entonces para este caso ese microamperios está en 10 a la menos 6. ¿Y cuál es la caída de voltaje, no? Entonces, ley de Ohm y pared de contaje. Muy bien, trazo de la ley de Ohm. Dice que trace la curva de I, eje vertical, contra B, eje horizontal, de un resistor de 120 ohmios. Uso una escala horizontal de 0 a 100 voltios y una vertical de 0 a 1 amperios. Y con la gráfica de la parte A determine la corriente a un voltaje de 20 voltios y 50 voltios. Bien, hagamos ese ejercicio. Que esto lo vimos nosotros propiamente es en que lo vimos en Multisim, ¿no? Lo mismo fue simulado aquí en Multisim. Listo, perfecto. Aquí coloco el siguiente ejercicio y lo vamos a resolver. Muy bien. Profe, ¿podría por favor subir un poquitico? Claro, sí, permíteme un segundo. Creo que ya conseguí mi calculadora, así que la voy a usar aquí en pantalla para que ustedes la visualicen. ¿A dónde? ¿Ahí? Sí, ahí, profe. Listo, perfecto. Gracias. Vale. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahí? Como dice que hay que trazar una curva, pues una curva no significa que haya que trazar, por así decirlo, alguna curva, ¿no? Realmente nosotros sabemos que la curva hace referencia a una función, ¿no? Una función. Y esta función nosotros sabemos también que por ser una ley de Ohm, digamos por seguir la ley de Ohm, debe ser una ecuación lineal, ¿sí? Que eso lo comprobamos la vez pasada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues reproducir esa curva de tal forma pues que sea una línea recta, ¿bien? Y nos dice que tiene una pendiente de 120. Fíjense que aquí, no sé si ustedes recuerdan en la clase anterior, nos están diciendo acá que el eje es el eje vertical, el eje Y es el eje vertical y B es el eje horizontal. Nosotros vimos la vez pasada que la ecuación de la ley de Ohm es la siguiente. Comprobamos lo siguiente. Dijimos que el voltaje en función de la corriente es igual a una constante por la corriente, ¿sí? Eso fue lo que dijimos la vez pasada, ¿sí? Y esa constante K que hemos establecido acá, esta de aquí, pues era la resistencia, ¿no? La resistencia. Bien. Aquí había un más B, pero este más B, si ustedes recuerdan, posee pues un modelo ideal. Este B es 0. ¿Por qué es 0? Porque es un resistor ideal. ¿Qué significa un resistor ideal? Que es perfecto en todo sentido. Pero nosotros no tenemos resistores ideales en la vida real. Para este caso y este ejercicio sí tenemos resistores ideales, pero para la vida real no se tienen resistores ideales, por lo que este B no necesariamente es 0. ¿Bien?
usualmente es un valor positivo. Muy bien, entonces fíjense que aquí esta es la ecuación generalizada que les presenté la vez pasada de la ley de Ohm, y pues si se dan cuenta pues es una ecuación lineal, ¿no? Y aquí el B de I está en función de I. ¿Qué quiere decir ahí? Pues que el eje de las independientes es I y el eje de las dependientes es B. Pero en este ejercicio nos están diciendo es, oiga, utilice más bien el eje I, que es la vertical, y el eje B, que es la horizontal, es decir, es al contrario. Si nosotros hacemos un despeje de esa ecuación, ¿sí? Entonces despejando, podemos expresarla en la otra variable, ¿no? Despejando ahí, o sea, lo que hacemos es hallar la inversa, para que se acuerden de sus matemáticas en ese sentido, ¿no? Pues despejando ahí, lo que tendríamos es que V menos V menos B, perdón, es igual a K por I, ¿sí? Pasa al otro lado y esto nos daría V menos V, perdón, V menos B sobre K es igual a I, ¿sí? Para hacerla más sencilla, como B es igual a 0, por las razones que les mencioné previamente, pues la ecuación finalmente me quedaría que esto es B sobre K es igual a I, y esta sería la ecuación partiendo, bueno, aquí lo que debería yo haber escrito más bien de esta forma para mantener como la simetría. Entonces aquí sería I de B o I de V, que es la B pequeña, es igual al voltaje sobre la constante, que para este caso es resistencia, ¿no? Y esta sí sería la ecuación que nosotros pues vamos a trabajar. Ahora ya nos quedaría acá. Fíjense que ya podemos aquí ubicar en el eje vertical la I, y en el eje horizontal la B. Muy bien. Ahora aprovechando las funcionalidades de OneNote en ese sentido, pues ya tengo graficado acá mi ok, listo, perfecto. Tengo graficado mi eje de coordenado, listo. Entonces aquí tengo mi eje coordenado, y como el ejercicio nos dice claramente que el eje vertical es I y el eje horizontal es B, entonces aquí tenemos que colocar I y aquí tenemos que colocar B, ¿sí? Nos dice también que use una escala de 0 a 100 y una vertical de 0 a 1. Entonces vamos a usar una escala para este caso de 0 a 100 y de 0 a 1. Quiere decir que podemos colocar aquí como máximo 1 amperio. Aquí acuérdense que la corriente está en amperios y el voltaje pues está en voltios. Bien, entonces aquí sería 1, y pues lo más lógico es que aquí sería 0.5, ¿no? Y aquí sería 100, y lo más apropiado pues en este caso sería aquí 50, ¿no? Aquí sería 25 y aquí sería 75. Estoy haciendo hoy mi división. Lo mismo acá, 0.25 y aquí 0.75. Bien, como nos dice que tiene una resistencia de 120, ¿sí? O sea, en este caso K es igual a 120, pues la pendiente de esta ecuación no es 120, la pendiente de esta ecuación es 1 sobre 120, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir 1 sobre 120? Pues sencillo, ¿no? Que cuando 1 sobre 120 es, si hacemos la división, o sea, si ustedes hacen la división de 1 sobre 120, aquí hacemos 1 dividido 120 para calcular la pendiente. Esto nos da 8.333333 por 10 a la menos 3. Lo que nos dice es que cada voltio avanza
8.33 miliamperios, ¿sí? O 0.0083, que es lo que nos quiere decir, o está avanzando 1 sobre 120 cada voltio, ¿sí? Y fíjense que hasta que yo llegue a 120, si yo por ejemplo llego a 120, estaré avanzando 120 veces 1 sobre 20, ¿sí? Finalmente, si ustedes hacen el análisis y observan que y entienden el concepto de pendiente, llegamos más o menos a 120 y obtenemos aquí el famoso 1, ¿no? No sé si me hago entender en esa partecita. Entonces aquí más o menos este punto va a ser 121. Eso es lo que nos está diciendo la pendiente, básicamente, ¿sí? Y si yo trazo la recta, pues la trazo desde cero. ¿Por qué la trazo desde cero? Pues porque aquí el punto de corte, si ustedes se dan cuenta, es ¿quién? Pues el punto de corte es 0. O sea, que cuando aquí yo coloco el más b, lo que estoy diciendo es que el punto de corte con el eje y es 0. Finalmente aquí esto va a quedar de esta forma. ¿Listo? Y ahí yo ya he graficado o grafiqué la ecuación de esta resistencia, ¿no? Que es de 120. Muy bien. Ya tracé la curva. Ahora, con esa curva, determine la corriente de un voltaje de 20 voltios y de 50 voltios, ¿sí? Determine cuál es la corriente. Pues, si yo calculo aquí y hago una estimación a 50 voltios y me quedó más o menos bien graficada, de acuerdo pues a lo que aparentemente se ve ahí, este punto sería 50 y más o menos yo pensaría que esto es 0.4, ¿no? Bueno, hay que hacer el cálculo correctamente, ¿no? Pero hago una estimación de acuerdo a la graduación que yo hice en el eje coordenado, ¿sí? Y el otro es 25 o 20 voltios y 20 voltios. Entonces si yo hago aquí la estimación, pareciera que esto va a ser un punto de 20 voltios, coma, pues si lo miramos aproximadamente pareciera que es como 0.2, ¿no? Estoy haciendo una estimación, no estoy haciendo ningún cálculo por el momento. Ahora, si ya hacemos el cálculo directamente, lo que quiere decir es que si un voltio, porque eso es lo que nos está diciendo la pendiente, realmente equivale a 1 sobre 120, ¿sí? Y esto como es lineal, podemos hacer esta relación, pues 20 voltios a cuánto equivale, ¿sí? Y 50 voltios a cuánto equivale, ¿sí? Pues esta es sencilla, porque pues si 1 equivale a 120, pues 20 van a ser 20 de estas, o sea que esto va a ser ¿cuánto? Si nosotros hacemos ahí el cálculo rápidamente, pues 20 de esas va a ser 20 sobre 120, ¿sí? Y si yo divido esto, pues esto es un sexto, ¿sí? Y un sexto, si hacemos la división, aquí tomo 1 dividido 6, esto me da 0.16, ¿bien? O sea, si hago la división, esto me da 0,16 periódico, ¿listo? Y esto pues va a ser en, como nos está preguntando la corriente, pues va a ser en amperios. 20 voltios, ¿sí? Implican 0.16 amperios. Y aquí 50 partido en 120, si hago la división de 50 sobre 120, pues por fortuna pues estas calculadoras tienen una forma de yo simplificar, le coloco aquí 50 y utilizo esta tecla que es como un palito, ¿sí? Y aquí le coloco 120 y él automáticamente me entrega el, digamos, el irreducible, que es 5/12, ¿no? 5/12 da 0.41. Entonces fíjese que lo que hice anteriormente fue una estimación, no fue, digamos, el valor real, ¿no? 5/12 y esto me da 0.41.
0.416 periódico, y esto es en amperios. Perfecto. Ya tenemos ahí nuestro problema resuelto. Muy bien, y así es como se resuelve pues este ejercicio que les estoy presentando ahí. Ahora, si avanzamos a los siguientes ejercicios que se ven ahí, la diferencia entre una y otra, ¿sí? La diferencia entre una y otra es, me imagino, digamos, el autor de este libro quiere que el estudiante pues trace varias curvas, que analice cómo funciona cada una, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí les piden que haga el bosquejo de las características de corriente versus voltaje de los resistores de 1 ohmio, de 100 ohmios y de 1000 ohmios en la misma gráfica, ¿sí? Y usa el eje horizontal de 0 a 100 y uno vertical de 0 a 100 amperios, ¿no? Comente sobre la inclinación de una curva con niveles crecientes de resistencia. Fíjense que aquí, a medida que la resistencia aumenta, ¿sí? Si la resistencia aumenta para este caso particular, fíjense que a nosotros, por ser la pendiente, si esto aumenta, ¿qué pasa con la curva de la corriente? La pendiente debe disminuir, ¿sí? Y si disminuye, seguramente pues esta que está más empinada va a estar más hacia allá, la otra va a estar más hacia allá, así sucesivamente. Bien, eso es lo que nos indica los diferentes crecientes de resistencia. ¿Listo? Bien. Ok, pues yo creería que con este es más que suficiente para analizar este de trazo de la ley de Ohm. Finalmente pues los otros son muy similares. Yo creo que ahora podemos pasar a estos de potencia. Bien, los de potencia, copiamos y pegamos este iniciando. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a hacerlo ahora aquí. Copiamos y pegamos, control V, y tenemos acá el ejercicio. Dice que si un resistor absorbe 540 joules de energía en 4 minutos, ¿cuál es la potencia entregada al resistor en vatios? Bueno, es lo mismo. Empezamos con datos. ¿Cuáles son los datos que suministra el ejercicio? Pues la energía, ¿sí? Nos da 540 joules o julios, ¿sí? Nos da el tiempo, y el tiempo son 4 minutos, ¿sí? Y nos preguntan la potencia en vatios. ¿Cuáles son las ecuaciones que nosotros utilizamos para estos ejercicios? Pues nosotros sabemos que la energía es igual a la potencia por el tiempo, ¿sí? También conocemos que un vatio por hora es igual a 3600 joules. No necesitamos más para eso, ¿no? Bueno, hay otra relación que necesitamos entender, y es que pues una hora es igual a 60 minutos, ¿sí? Muy bien, procedemos a la solución del ejercicio. La solución del ejercicio, pues es tan sencillo como que si la energía es igual a la potencia por el tiempo, energía es igual a potencia por el tiempo, pues eso implica que la potencia es igual a la energía sobre el tiempo, ¿sí? Por lo que entonces la potencia va a ser igual a ¿quién? A 540, ¿sí? Sobre, si lo queremos ya expresar nosotros
en términos de horas, pues aquí no podríamos colocar 4 horas, sino de 4 minutos, sino tendremos que colocar el equivalente de minutos en horas. Bien, entonces para eso necesitamos hacer un paso intermedio. ¿Cuál es el paso intermedio? Que si una hora son 60 minutos, ¿cuántas horas son 4 minutos? La conclusión de esto, de interrogación, es, como estoy aquí, me paro arriba, entonces este por este sobre este, o sea que sería una hora, para verificar que se cancelan, por 4 minutos, sobre 60 minutos. Bien, y si ustedes se dan cuenta aquí, este con este se cancela y nos daría la respuesta en horas. ¿Cuánto nos da la respuesta en horas? Entonces sería 4 partido en 60. 4 dividido en 60, eso nos va a dar 0.066, pero lo vamos a trabajar en un fraccionario para que nos quede una parte, digamos, para no tener que trabajar con tanto decimal. Entonces esto nos va a dar 4 partido en 60 horas. Y ustedes saben que esto se puede simplificar. Aquí nos da 2, aquí nos da 3, ¿sí? Aquí nos da 1, y aquí nos daría 15, ¿sí? Se nos da un quinceavo. Y si nos da un quinceavo acá, pues aquí sería 540 por 15, ¿sí? Como resultado, la potencia es igual a 540 por 15, nos da 8100. Bueno, ¿en qué nos da acá? Pues si se supone nosotros que tenemos joules acá, nosotros sabemos que los joules son ¿qué? Son vatios por hora, ¿sí? Esto está en los joules estarían en vatios por hora, pues la hora que teníamos acá se canceló con la hora que nos da los joules, porque lo expresé aquí no, aquí falta hacer algo, perdón. Bueno, entonces aquí ¿qué nos daría? Primero que todo, nos daría 8100. Y fíjense lo que tenemos arriba. Arriba debemos tener entonces joules, ¿sí? Sobre hora. Bien. Los joules, si los expresamos en vatios por hora, ¿sí? O sea, porque aquí simplemente hemos escrito esto, ¿no? Escribimos los joules, pero no hemos escrito esto. Porque aquí tenemos 8100 joules, pero no sabemos cuántos vatios por hora son los joules. Necesitamos hacer esa conversión para ahí sí transformar lo que significa esto. Bien, entonces ¿qué hacemos ahí? Hacemos la misma regla de 3. Un vatio por hora, color un poco más oscuro, puede ser un ciruela. Un vatio por hora es igual o es equivalente a 3600 joules. Y pues nos están diciendo en este caso los 8100 joules, ¿no? 8100 joules. ¿Cuántos vatios por hora son? Para poder cancelarlo con el hora de abajo, ¿no? Es lo que necesito hacer. Bueno, pues el interrogante es igual a lo mismo, ¿no? Sería 8100, ¿sí? Para este caso, 8100 joules por un vatio hora sobre 3600 joules. Ahora sí podemos hacer esa cancelación. Este con este se va, este con este se va. Y el interrogante, que resulta que es la división de 81 sobre
3600, ¿no? Y ahí sí nos daría en vatios por hora. Muy bien, entonces sería 8100 dividido 3600. Lo estoy haciendo en mi calculadora aparte. Esto sería 2.25 vatios por hora. Bien, y ahora sí nos devolvemos acá. La potencia es igual a ¿qué? A 2.25. Las unidades de arriba eran vatios por hora, y con esta hora que tenía abajo se me cancela y ya me daría entonces en vatios. Bueno, bien, porque esto nos quedó incorrecto. 225, entonces esto sería vatios por hora sobre hora, y ahora sí yo puedo cancelar, y la potencia ya me va a dar entonces de 2.25 vatios, que eran los que nos exigía el ejercicio como tal. ¿Listo? Voy a hacer aquí una organización para bajar un poquito acá. Perdón, acá. Excelente, listo. Muy bien, entonces así es como se resuelve este ejercicio, teniendo en cuenta presente lo que es los datos, las ecuaciones y cómo sería pues una solución sugerida. Muy bien. Los ejercicios que vienen a continuación son también muy similares, pues porque también piden lo que se llama la relación de o el equivalente de joules con kilovatios hora, ¿no? Recordemos que un vatio hora es igual a 3600 joules, y a partir de ahí ustedes ya pueden calcular el resto, ¿sí? Entonces no hay problema. O un kilovatio hora es lo mismo que tener 3.600.000 joules, ¿no? Que pues se multiplica por 1000, ¿no? Bien. Ahora, por ejemplo, esta. ¿Cuál es la potencia suministrada por una batería de 6 voltios si el flujo de corriente es de 750 miliamperios? Te voy a dejar aquí este ejercicio sencillo. Dije otro y seleccioné otro. Bien, entonces aquí voy a seleccionar este de acá y lo voy a pegar aquí para muy bien. Lo mismo que con este, pues se hace la misma historia. ¿Cuáles son los datos? Los datos que nosotros tenemos para este caso es el voltaje de la fuente, que es de 6 voltios, la corriente, digamos, de la fuente, porque aquí nos está diciendo que el flujo de corriente es de 750 miliamperios, y nos está pidiendo la potencia. ¿Cuál sería la potencia de la fuente? No nos dicen qué unidad es, o sea que lo vamos a asumir que es en vatios, en W. Bien, ¿qué ecuación tenemos? La ecuación general de potencia, ¿no? La potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿sí? Solución. La solución pues es tan sencilla como reemplazar lo que nos está pidiendo el problema. Para este caso es la potencia de la fuente es igual a 6 por 750, y como nosotros tenemos un exponente, una notación científica de 10 a la menos 3, pues tenemos que tener muy presente ahí el cálculo. ¿Listo? ¿Cuánto nos da ahí? Sería 6 por, le coloco aquí 750. Para esta calculadora con este EPS yo coloco el menos 3. Ya, bueno, perdón, aquí es 6 por 750 exponente a la menos 3, nos toca con este menos de acá,
para indicarle que este menos es de exponente y no del signo, ¿no? Y ahí nos daría 4.5, ¿sí? Como esto lo sacamos de la notación científica, las unidades de la notación científica lo sacamos de las unidades y a nosotros nos dio esto en amperios, porque fíjense que ese es el objetivo, ¿no? Sacamos acá y los miliamperios lo vimos reflejado es en esto que tenemos acá, ¿no? El 10 a la menos 3. Por eso las unidades de esto va a ser en vatios, porque lo que tenemos es voltios por amperios. Y nos dio 4.5. ¿Listo? Que es la respuesta final de nuestro ejercicio. Y esto estaba comprobándolo con otro. Y ya quedó correcto. Muy bien. Seguimos avanzando. Los ejercicios que vienen a continuación son muy similares, así que pues no va a haber mucha diferencia entre uno y el otro. La única diferencia pues es, digamos, un tema de pronto de lectura quizás, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta de una calculadora con una batería interna, podríamos intentar solucionarlo como para mirar estos ejercicios de acá. Listo, entonces avanzo acá, lo conecto acá. Profe, ¿puede subir un momentico? Claro, sí, dame un segundo. Ahí. Sí, ya, gracias. Profe. Listo, perfecto, Lisa. Bueno, sí, el anterior son 3 datos. Este lo estoy tomando del PDF, pues por si lo tienen ahí disponible para que lo lean, por si digamos me llego a perder de la página, ahí lo tienen a la mano. Listo, están en el PDF que pues les suministré en el Moodle. Bien, listo. No sé si ya puedo avanzar, Lisa. Bueno. Sí, profe, gracias. Listo, perfecto, no hay problema. Con gusto. Bueno, entonces ahora, este ejercicio, lo mismo, pues extraemos los datos. Siempre es importante saber cuáles son los datos de nuestro problema, ¿no? Nos dice que el voltaje de la calculadora, ¿no? O con el que funciona la calculadora, es igual a ¿qué? A 3 voltios. La potencia de la calculadora, claro, cuando aquí dice potencia que consume, está diciendo que es la potencia y la calculadora es un elemento pasivo, ¿no? Potencia de la calculadora 0.4 milivatios, muy poquito, ¿no? Nos piden la corriente de la calculadora, ¿no? ¿Cuál es la corriente de la calculadora? Y si la capacidad de la calculadora, digamos la calculadora tiene la capacidad de funcionar 500 horas con la misma batería, ¿cuál es la capacidad en amperios hora de la batería? Entonces ahí nos está preguntando es cuál es los amperios hora, que me imagino que ustedes no lo vimos como tal en baterías, pero en la actualidad ustedes cuando por ejemplo van a comprar un celular siempre van a mirar ese parámetro, los famosos amperios hora. ¿De cuánto es tu batería? De 5000 miliamperios hora, ¿sí? Eso es un parámetro que me dice cuánto dura la batería frente a un consumo de carga, ¿no? En teoría, pues entre más alta sea la capacidad que tiene la batería en amperios hora, pues va a durar mucho más. Pero también es función de la demanda, ¿no? Si yo casi no uso el celular, pues la batería me va a durar más, así no tenga una gran capacidad. Bien. Muy bien, perfecto. Entonces aquí nos preguntan es capacidad de la batería. Entonces vamos a colocar acá la capacidad. ¿Listo? No la conocemos. La corriente de la calculadora está en amperios.
y la capacidad de la batería usualmente está en amperios hora. ¿Qué ecuaciones usamos nosotros usualmente en este ejercicio? Ecuaciones. Pues el voltaje, bueno, la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿sí? Para de contar, ¿sí? Y la capacidad de la batería, vamos a llamarla esta C porque no la definimos muy formalmente, vamos a decir de capacidad, va a ser entonces la corriente por el tiempo, ¿no? ¿Sí? Los amperios hora que puede consumir la batería. Muy bien, entonces aquí le damos a solución. Y nos damos cuenta que pues la primera es muy sencilla, porque pues la potencia es igual al voltaje por la corriente y nos están pidiendo la corriente, ¿sí? Es decir que aquí lo que tenemos es que utilizar un artificio matemático para despejar la corriente. Entonces sabemos que es potencia sobre voltaje. Bien, si eso es cierto, pues la corriente de la calculadora realmente es igual a 0.4 y como son milis por 10 a la menos 3, ¿sí? Sobre el voltaje, que para este caso en nuestro ejercicio nos está diciendo que es de 3 voltios, que son la batería usualmente de las pilas que ustedes encuentran en las calculadoras chiquitas, ¿no? Ustedes tienen ahí como calculadoras pequeñas. Listo. 0.4 exponente a la menos 3 dividido 3, o sea que esto nos da 1.33 por 10 a la menos 4, ¿sí? Si lo hacemos en tecla de ingeniería con este engineer, ¿sí? Nos queda en términos de notación científica. Mire que aquí le coloco enc y aquí me da 10 a la menos 6, o sea que sería 133 por 10 a la menos 6. Si le doy shift y me devuelvo, me lo devuelve a la siguiente, que es 0.13 por 10 a la menos 3. En este caso sería pues a la menos 3, ¿no? Lo pueden dejar como ustedes quieran. Yo lo voy a dejar 0.13 periódico por 10 a la menos 3. ¿Listo? Entonces aquí sería el ejercicio. Entonces sería 0,13 periódico por 10 a la menos 3, y para este caso, como es corriente, pues es en amperios, vatios sobre voltios, ¿no? Amperios. Muy bien, y la capacidad de la batería, ¿sí? La capacidad de la batería sería, vamos a colocar aquí capacidad de la batería, no es capacitancia, ¿no? Es capacidad, que es diferente, ¿no? Es la corriente por el tiempo. Entonces sería 0.13 periódico. Bueno, digamos que a modo de multiplicarlo más fácil, si multiplico por 10 arriba, pues esto me da 4, y si multiplico por 10 abajo, esto me da 30, o sea que sería 4 treintaavos, o lo mismo que tener 2 quinceavos, ¿no? 2 quinceavos por 10 a la menos 3 por 500. Según eso, el tiempo aquí en este caso es 500 horas, ¿no? Si hago la multiplicación de esto, es decir, multiplico 2 por 500, eso me da 1000, ¿sí? Y con el 1000 y el 10 a la menos 3 se me cancelan, porque 1000 es lo mismo que tener 10 a la 3, y lo multiplico por 10 a la menos 3, eso me da 10 a la 0, y pues 10 a la 0 es 1, es decir que esto es de 1/15 amperios hora. Bien, si lo traducimos en los famosos miliamperios que ustedes en las baterías de sus celulares tienen, pues esto sería 1 sobre 15, o sea, si yo divido 1/15,
eso me va a dar 0.0666666, ¿sí? O sea que esto me da 0.06 periódico. Esto sigue siendo en amperios hora. Y acuérdense que este yo lo puedo transportar. Les voy a mostrar en la calculadora para que se entienda qué es lo que estoy haciendo. Entonces 1 partido en 15, esto me va a dar 0.066666, pero puedo transportarlo a 10 a la menos 3, o sea que es 66.6 10 a la menos 3. ¿Listo? Entonces esto lo voy a aproximar a 67, bueno, 66.7 más bien, 66.7, y me voy a trasladar el miliamperios hora. Ok, o sea, quiere decir que la batería de la calculadora es 66.7 miliamperios hora. Nada comparado con la batería de un celular. Si ustedes conocen este parámetro, la mayoría de las baterías estándar de los celulares rondan los 2500 a 5000 miliamperios hora. No sé si haya uno en la actualidad que ya tenga más miliamperios hora, pero usualmente están dentro de ese rango. ¿Listo? Muy bien. Ok, entonces aquí también hay otro que pues es simplemente hacer una conversión. ¿Cuál es la potencia en HP? HP es una medida inglesa, porque los ingleses usualmente tienen sus propias digamos unidades de medida, su propio estándar más bien, no tanto sus unidades de medida, porque las unidades de medida siguen siendo las mismas, ¿no? En el sentido de que ellos miden longitud, ¿sí? Pero son unidades de referencia distintas, y para este caso pues ellos utilizan una que es HP, que es para determinar los caballos de fuerza. Los caballos de fuerza son una medida inglesa básicamente, ¿sí? Un caballo de fuerza equivale a 746 vatios. Entonces simplemente es tener presente esa relación y ya pare de contar, pues porque aquí lo que dice cuál es la potencia en HP total de una serie de ventiladores de techo comerciales que consumen 30 amperios a 220 voltios, ¿no? Entonces fíjense que aquí las unidades me dan en amperios y en voltios. Multiplico 220 por 30, pues ahí eso me da un valor de ¿qué? De 6600 vatios, ¿sí? Y como me da en vatios, me lo piden en HP, en horsepower, por eso es que es HP, pues simplemente hago la conversión y eso sería más o menos 8.8 caballos de fuerza, ¿sí? Porque si hago la relación matemática, ahí tendría ya totalmente eso. Listo, no lo voy a resolver, pero para que lo tengan ahí presente. La energía, pues creo que esto también es muy intuitivo, pero vamos a realizar pues este primer ejercicio que aparece ahí. Bien, vamos a copiar y pegarlo acá. ¿Qué se hizo? Se perdió. Sí, es este, sí, correcto. Pensé que se había ido a otro lado. Muy bien. Ok, muy bien. Para este también tenemos lo mismo. Datos. ¿Cuáles son los datos que me suministra el problema? Vemos que como datos tenemos el valor de resistencia, que es de 10 ohmios, ¿sí? Tenemos el voltaje de la fuente, pues aunque dice hay una batería, pues finalmente es una fuente, ¿no? Que son ¿cuánto? 12 voltios. Bien. Y me están preguntando la energía, y la energía me la están preguntando directamente en joules, ¿sí? Pues aquí tengo que calcular la energía y lo dejo como interrogante, ¿no? Y el tiempo me lo están dando entonces en 1 minuto. Bien. Bueno, entonces esa es la primera base fundamental, pues porque la segunda es algo muy parecido,
pero entonces hace un análisis distinto de, les podría uno decir que aquí es tiempo 1 y tiempo 2, 2 minutos. Entonces lo que busca ahí es responder esas preguntas que nos dice: si la energía se incrementará la disipación de potencia, qué es lo que pasa ahí. Bien. Las fórmulas o las ecuaciones que nosotros usamos aquí son las siguientes. Pues fíjense que aquí ya está de una vez preguntando la potencia, ¿no? Entonces la potencia directamente la podemos calcular como B al cuadrado sobre R, ¿sí? Sin pasar por la corriente, ¿no? Porque podemos nosotros calcular el voltaje sobre la resistencia, nos dé la corriente y después multiplique pues el voltaje, pero eso es lo que estamos haciendo acá, B cuadrado sobre R. Y la energía es igual a potencia por tiempo. Pero también nosotros sabemos que un vatio hora es equivalente a 3600 joules, ¿sí? Y lo otro, que una hora equivale a 60 minutos, para tenerlo ahí muy bien, muy presente, ¿no? Muy bien, entonces ¿qué hacemos acá? La solución. Potencia es igual al voltaje al cuadrado, es decir, 12 elevado al cuadrado sobre 10. Si hacemos los cálculos que tenemos especificados de ahí, pues tendríamos acá 12 elevado al cuadrado dividido 10. Eso nos da 14.4. ¿Qué nos da esas unidades? 14.4 vatios. ¿Por qué vatios? Porque tenemos voltios al cuadrado sobre ohmios. Muy bien. Luego vamos a calcular la energía en la condición 1. ¿Qué significa la energía en la condición 1? Pues en el tiempo 1. La potencia sigue siendo la misma porque pues es el mismo elemento y está consumiendo la misma corriente, ¿sí? Consume la misma potencia. La única cosa es que cambia que el tiempo. Para este caso, pues la potencia por el tiempo 1, ¿no? Entonces es 14.4 vatios. Aquí nos falta de pronto hacer algo, pero me imagino que ustedes saben qué significa eso. Y pues, y una hora equivale a 60 minutos. Un minuto, ¿cuánto equivale, no? ¿Sí? Pues para este caso particular, el signo de interrogación es una hora por un minuto sobre 60 minutos, ¿no? Ya podríamos aquí chalán, cancelo y obtendría que esto de acá nos da igual a 1 partido en 60 y esto nos daría en horas. No creo que sea necesario hacer el otro porque ya podríamos sospechar cuánto nos daría el otro, ¿no? El otro nos daría 2 partido en 60. Muy bien, entonces aquí sería multiplicar estos dos por 1 sobre 60. La respuesta de E1, si hacemos la multiplicación, 14.4 por 1 partido en 60, pues a mí me dio 0.24 y en este caso vatios por hora, ¿no? No lo hemos calculado en joules, sino vatios por hora.
La diferencia con el otro, o sea, si calculo aquí E2 rápidamente, pues es lo mismo, 14.4, pero el tiempo ya no va a ser T1, entonces aquí sería la potencia por T2, o sea que esto sería 14.4 por 2 partido en 60, ¿no? Pues un sesentavo es menor que 2 sobre 60, ¿no? Entonces aquí E2 nos da 14.4 por 2 partido en 60, 0.48. ¿Y esto en qué nos da? En vatios por hora. De la primera acá nos da de 0.24 y la segunda aquí nos da 0.48. El ejercicio nos dice que cuántos joules de energía disipará en un minuto. Pues basta, para este caso particular, el que tenemos acá, convertir la energía que nos está pidiendo, sale un color anaranjadito. Sabemos que dame un segundo, un vatio por hora equivale a 3600 joules. 0.24 vatios por hora, ¿a cuánto equivaldrá? Interrogación va a ser igual a 3600, es un cruce, ¿no? Si está aquí, entonces me voy, multiplico por este y me voy acá. 3600 joules por 0.24 vatios por hora sobre un vatio por hora. Y entonces ustedes pueden darse cuenta que se vuelan las unidades de vatios por hora y sobreviven las de joules, ¿no? O sea que es multiplicar 3600 por 0.24. A mí me dio 864 joules. No es necesario hacer la conversión para el segundo porque vemos que uno respecto al otro es el doble. O sea que si multiplico aquí por 2 ya tendría la energía en joules para este siguiente, ¿sí? Pero no nos piden eso. Nos piden es concluir sobre estas dos. Yo puedo hacer el análisis de esas dos sin necesidad de convertirlo a joules. La conclusión de esas dos, ¿sí? Como nos pregunta el ejercicio ahí, es: ¿se incrementará la energía? La energía se incrementa debido a que es mayor el tiempo. ¿Listo? Pues en efecto es directamente proporcional, por lo que la energía consumida se incrementará el nivel de disipación de potencia. Cuando hablamos de un resistor, recordamos nosotros la ley de Joule, ¿sí? Por ley de Joule, la energía disipada se incrementa si el tiempo es mayor. Bien. Ya tenemos entonces la otra conclusión. Recuerden que la ley de Joule nos decía que era la potencia que se disipaba por el tiempo. I cuadrado por R,
o b cuadrado sobre r por t. Pero independientemente de que sea i cuadrado por r o p cuadrado sobre t, hablamos de potencia, ¿no? Entonces permítanme les escribo eso que les menciono, ¿no? Entonces, independientemente de que sea i cuadrado por r, ¿sí? Pues es la potencia disipada en un resistor por t, o la potencia disipada en un resistor también es igual a b cuadrado sobre r por t. Ambas en este caso, tanto en esta como en esta, estamos hablando de ¿qué? De potencia. Aquí hay un error que cometí y aquí no es potencia sino es energía, ¿no? Energía disipada. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿se entiende todo lo que se ha hecho o hay alguna duda de lo que se ha realizado? Bueno, igual este documento pues se los voy a compartir para que lo tengan ahí disponible. Bien, yo creo que por los ejercicios de ley de Ohm ya pues es suficiente, podemos dejarlos así, ya la mayoría son muy similares, lo único que hay que hacer es analizar como tal este tipo de cosas. Estos de eficiencia sí no los vamos a trabajar porque pues la eficiencia ya viene a ser un parámetro de cuál es la potencia de entrada respecto a la potencia de salida, ¿no? Entonces no es una cosa que vayamos a ver por el momento, ¿no? Luego lo vamos a ver, pero por el momento no lo vamos a tocar, ¿listo? Por lo que no entraría en el examen parcial. Bien, ahora miremos que son de los interesantes de topología y leyes de Kirchhoff de voltaje y corriente. De algunos ya hemos incluso trabajado aquí en clase. Bien, entonces el primero, ¿cuáles de los elementos? Hablamos de elementos individuales, no combinaciones de ellos, de las redes de la figura 260, es decir, de esta que tenemos acá, ¿sí? Y otra forma de llamar circuitos es redes, ¿no? Pues simplemente como para que tengan en cuenta esa partecita, ¿no? Redes también se le llaman circuitos, ¿no? Están en serie, ¿sí? ¿Cuáles están en paralelo? Como una comprobación de sus oposiciones, asegúrese que los elementos en serie tengan la misma corriente y que los elementos en paralelo tengan el mismo voltaje. Restrinja sus decisiones a elementos individuales y no a combinaciones de ellos, ¿no? Hablamos de 2 a 2, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que no podemos establecer si algo está en serie o en paralelo netamente para 3 elementos, aunque sí hay combinaciones de series de más de 3 elementos. Hay algunos casos en los que no se puede determinar si es serie o paralelo, ¿no? Entonces partamos de las más sencillas, si están en serie, si están en paralelo o cómo están. Muy bien, coloquemos esta primera y miremos esa configuración cómo está o cómo se encuentra. Muy bien, entonces notemos acá que si trazamos los nodos de este circuito, aquí tenemos un primer nodo, ¿sí? Aquí tendríamos un segundo nodo. Importante aquí siempre identificar los nodos, ¿no? Mira aquí que tenemos los nodos, segundo nodo, aquí tenemos otro nodo, tercer nodo, y aquí tendríamos otro nodo, ¿no? Cuarto nodo. Bien, entonces fíjense que si nosotros denominamos este nodo A, nodo B, nodo C y nodo D, ¿sí? Y nos damos cuenta que tanto las terminales del nodo B de los resistores R3, R4 y R5 están en común tanto en el nodo B como en el nodo D,
¿qué podemos decir de los resistores R3, R4 y R5? Pues por definición de que se encuentran de esta forma topológicamente conectados, ¿sí? Quiere decir que estos particularmente se encuentran en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque si ustedes inyectan aquí una fuente de voltaje, van a darse cuenta que el voltaje de esta es igual al voltaje de esta y es igual al voltaje de esta. Por lo que entonces aquí podría intentar hacer una reducción equivalente de esos tres resistores. ¿Listo? Muy bien. De aquí no podemos determinar, al menos desde el punto de vista de resistores, que estén en serie o en paralelo, ¿no? Porque pues si vamos a mirar este R5 como esta R5 con el resto, no hay una forma de determinarlo en combinaciones de ellos, como les decía, ¿no? Ni tampoco R1 con este. Pero lo que sí podemos decir, por ejemplo, ¿sí?, es de R1 a R2. Fíjense que de R1 a R2 están en serie. R1 y R2 en serie, pero ya voy a explicar por qué. Claro, nosotros habíamos definido en nuestros ejercicios previamente que la definición de serie tiene que tener un nodo común, ¿sí? Un nodo común que nos permita pues establecer que sí está en serie mediante este nodo común. Pero salta a la vista aquí, si ustedes se dan cuenta, que hay una fuente que interrumpe, por así decirlo, topológicamente hablando, la conexión entre este y este. Bien, por lo que entonces en principio R1 y R2 no estarán en serie. Sin embargo, si hacemos el análisis de la corriente, pues ustedes ya saben cómo se hace el análisis de la corriente. La corriente puede ir así, ¿sí?, y establecemos aquí una polaridad de menos más, más menos, y esta vendría más menos. Pero fíjense que si hay una corriente que va circulando por acá, que pasa por R2, que pasa por la fuente y que pasa por R1, nos damos cuenta que la corriente de R1 y de R2 es la misma. Si lo quieren hacer por leyes de Kirchhoff de corriente o de corriente, pues entonces la corriente que es IR2 es la misma que va hacia la fuente. Pero como esta es la misma y la corriente de la fuente es la misma que va hacia IA y que sale a R1, pues la conclusión es que la corriente de IR2 es la misma que de IR1. Si eso es cierto, o sea, si ya puedo determinar que la corriente es la misma, entonces uno usualmente hace lo que se llama una transformación. Entonces transforma este circuito visto desde los nodos BD y lo escribe de esta forma. Es decir, esto es equivalente, lo que voy a hacer es equivalente. Entonces si yo separo el circuito, es decir, lo coloco aquí de los nodos BD, lo que obtengo es lo siguiente. Si la corriente de esos elementos es la misma, yo puedo hacer esto y es correcto. La fuente, y este sería R2 y este sería R1. Sería la primera transformación que puedo hacer. Luego, o podría hacer lo siguiente: podría colocar la fuente aquí, desde que mantenga la misma polaridad, coloco R1 acá y coloco a R2 acá, y aquí mantendría el mismo nodo B y el mismo nodo D. Seguramente aquí los nodos A y C sí cambiarían, porque pues ahí topológicamente la terminal E1 a R1 es distinta a la que yo estoy colocando acá, ¿no? De E1 a R1, ¿no? ¿Sí?
La otra combinación que puedo hacer es, no, creo que se hayan las dos combinaciones. Si hice esta transformación aquí, fíjense que estos dos elementos que antes topológicamente no estaban, ya los puedo declarar de una forma, están en serie, ¿sí? Al realizar la transformación, voy a escribir aquí una nota, la transformación o no tanto como transformación, no lo llamemos transformación, llamemos a realizarla o al reorganizar el circuito, más bien, es como la forma más apropiada. Al reorganizar el circuito, ¿sí? Se puede evidenciar, bueno, no tanto evidenciar, se puede observar que R1 y R2 están en serie. Perfecto. Entonces ya pudimos decir algo de R4, de R3, R4 y R5 y de R1 y R2, ¿no? No podemos encontrar una forma de reorganizar el circuito de tal forma que los otros resistores estén de otra forma, ¿no? Ya digamos ahí sería cambiar las condiciones del circuito y no tiene sentido. ¿Listo? Muy bien. Miremos otro ejercicio. Espero que este ejercicio les haya, digamos, servido para hacer el análisis de este tipo de ejercicios. Miremos este, porque este tiene una forma de configuración distinta que voy a explicar a continuación. Bueno, yo les había mencionado en nuestros circuitos que esto que tengo acá, ¿sí? Esto que tengo acá, voy a hacerlo como hago una unión ahí interesante para que no aparezca, es la referencia. Todos los circuitos usualmente tienen una referencia, esta es la referencia, esta es la referencia y esta es la referencia. Bien. La referencia pues nos dice usualmente, ¿sí? Referencia usualmente que el voltaje de la referencia, y le llaman el VG, es igual a 0 voltios. Es igual a 0 voltios. No siempre la referencia es igual a 0, ¿no? Lo que pasa es que siempre es más fácil comparar con 0, así como por ejemplo el plano cartesiano o la recta numérica, que partimos de un 0 para comparar cuando algo está a la izquierda, cuando algo por ejemplo está a la derecha, pues es más fácil comparar con 0 que con otra cosa, ¿no? Pero la referencia usualmente no necesariamente es 0, ¿no? Para nosotros, en nuestros propósitos, la vamos a asumir siempre 0. Bien, y este punto que tenemos aquí es una terminal de alimentación. Es una terminal de alimentación usualmente en electrónica la conocen como el VCC, que es el punto donde se conecta el positivo de la fuente. Si yo hago una traducción de este circuito que está en esta forma y que es muy usual en electrónica, pues como electrónica tiene muchos elementos de circuito, lo que hacen usualmente es tratar de reducir conexiones, simplificar conexiones para que no haya pues ese tejemaneje de conductores, pero la traducción de este circuito que tenemos acá, simplificado al circuito que originalmente conocemos, es el siguiente. Pues tenemos una fuente aquí, ¿sí? Y fíjense que este terminal
va a ir a R1, o sea que aquí va a ser R1, luego de aquí, si ustedes se dan cuenta, deriva R2, R3 y R4, es decir que aquí deriva este R2, lo voy a colocar aquí como R2, después deriva aquí este R3 y después deriva ahí este R4. Y mire que esta y esta usualmente, pues como es una referencia de 0, son la misma. No es que tenga tres referencias distintas, no, para nada. Significa que son tres referencias que son la misma y que finalmente es equivalente a tener esto, a que esas tres están unidas. Nos faltaría esta, pero como la fuente siempre está, o todo el circuito siempre va a estar referenciado a la misma fuente, pues finalmente lo que yo voy a hacer acá es esto, unir acá. Y este circuito que está de esta forma, ahora va a estar de esta forma. Bien, ya sabiendo eso, pues ya puedo determinar si están en serie o en paralelo algunos de los elementos. Y aquí salta a la vista, si nosotros hacemos acá la de los nodos, tenemos este primero, este segundo y este tercero, ¿no? Salta a la vista que R2, R3 y R4 están en paralelo. Nosotros no dijimos nada, seguramente porque no sé, no leí en el ejercicio que decía. Sí, por ejemplo nos decía cuáles elementos. Fíjense que aquí no nos estaban diciendo absolutamente nada de si los elementos tenían que ser estrictamente resistores, por ejemplo, ¿no? A mí, pues, se me olvidó de pronto mencionarles a ustedes en el anterior ejercicio que, pues, aquí también la fuente, es decir, E, ¿cierto? Y R1 en serie, ¿no? O sea, la fuente con el resistor se encuentran en serie, topológicamente hablando. Que yo puedo de pronto hacer un equivalente es otra cosa, ¿sí? Pero en serie están en serie los dos, ¿no? Lo mismo, E y R2 en serie, ¿sí? Y ya creo que no hay más, ahora sí no hay más, listo. Como no nos estaban diciendo que elementos individuales, es decir, lo que tengo que hablar es este con este, porque yo podría decir que, por ejemplo, la serie de la fuente con el resistor R2, R1 están en paralelo con el paralelo de R3, R5 y R4, ¿sí? O puedo decir que esta serie está en paralelo con R3, R5 y R4, ¿no? Que es una forma también de ver. Muy bien, para este segundo vemos también que R3, R2, R3 y R4 están en paralelo, pero también vemos que la fuente y R1, la fuente y R1 están en serie. Y no habría más ahí, ¿no? Simplemente ahí es no hay más, ¿listo? Bueno, espero que se haya entendido este tipo de colocar circuito, ¿no? Que también es una forma muy, muy particular de hacerlo, que lo hacen mucho en electrónica. De hecho, este libro es más de electrónica que de electricidad o electrotecnia, ¿no? Por eso es que utilizan bastante este tipo de cosas. Miremos este interesante que aparece aquí, este que está acá. Parece como un pseudo cubo, ¿no? Porque no está completamente agarrado, sino que tiene una parte en la que todavía le falta, ¿no? Entonces pegamos acá. Muy bien, para esto pues necesito igual determinar los nodos del circuito, ¿no?
Voy a tratar de usar algunos colores como para diferenciar los nodos, ¿no? Entonces fíjense acá, empezamos por este y aquí hay una conexión de una vez, todo esto hasta acá, y fíjense que este nodo sigue estando acá y va hasta acá, ¿no? Porque abraza todo eso. ¿Listo? Sería el primer nodo. Tomando un color anaranjado, vemos el siguiente nodo. Vamos a ver esto. Esto está conectado acá, si ustedes se dan cuenta. Este lo paso aquí y está conectado acá, está conectado aquí, y tengo mi siguiente nodo. Y por último, el otro nodo de colorcito azul ya es el que está aquí arribita en la punta, ¿no? Entonces está conectado este de acá, está conectado este de acá y está conectado al R5, ¿no? Fíjense que ahí traté como de hacerlo con los diferentes colores, ¿no? Y uno usualmente puede redibujar ese circuito y se ve todo extraño, pero yo podría hacer el dibujo, digamos, redibujar el circuito. Llamemos entonces este nodo A, llamemos a este nodo B y a este nodo C, y lo que hago es lo siguiente, pues voy a colocar aquí el nodo A, coloco aquí el nodo A, voy a colocar aquí el nodo B y el nodo C, como para tratar de, y le coloco aquí un puntico porque son los puntos donde se van a concentrar los diferentes elementos, y puede que de esa forma yo dibuje mejor y entienda mejor cómo están los elementos, si en serie, en paralelo o equivalente, ¿no? ¿Sí? Bueno, en este caso necesitamos determinar si está en serie o paralelo solamente, porque el ejercicio no lo dice, ¿no? Bien, voy entonces a dibujar con color negrito, bueno, con un color más bien de este color. Listo, entonces fíjense, voy a ir tachando con el color verde las que ya voy avanzando, y voy a ir haciendo con color ciruela las que voy a colocar acá. ¿Listo? Empecemos por la fuente. Fíjense que la fuente está conectada al nodo A y va directamente al nodo B, o sea que esto, la fuente iría acá, y cuidémonos con la polaridad. Miren que aquí va más, menos, o sea que la polaridad de esta, yo no les había dicho que este es un tipo de fuente, un tipo de símbolo distinto, pero pues me imagino que sospechan que es una fuente también. Este es el símbolo realmente de la batería, ¿sí? Bien, entonces aquí lo conectamos así, y aquí tenemos más, menos, ¿sí? Para que lo sepan de una vez. Coloqué ahí el E, y aquí con verde tacho ya la fuente. Avancemos con R1. R1 está del nodo A al nodo B, o sea que está notablemente en paralelo con la fuente. Vamos a colocarla acá, y aquí voy a colocar R1, ¿sí? Bien, vayámonos con R2. R2 se ve que está conectada desde A hasta C, ¿sí? Entonces dibujo desde A hasta C, y esto que tengo aquí es R2. Miremos entonces R3. R3 es esta que está aquí, está conectada desde B hasta C, o sea que estaría acá. Recordemos que las resistencias, los resistores no tienen, digamos, una polaridad definida cuando lo conecten, ¿no? Sino que la polaridad la toma cuando hay un sentido de la corriente. R4, ¿dónde está R4? Aquí, y si ustedes se dan cuenta está desde A hasta B, desde A hasta B, o sea que aquí habría una R4. De pronto me va a quedar un poquillo apeñuscado, ¿listo? Pero cuando terminemos podemos hacerlo de forma lineal si se entiende mejor, ¿no? R5. R5 se ve que está conectado desde A hasta C, o sea que este iría acá, desde A hasta C, o sea que este sería R5. R6 sería la última, ¿no? Está conectado desde B hasta C, o sea que
esta de acá, este sería R6. Y ya pueden ustedes darse cuenta que los elementos que están juntos, en un caso particular, se encuentran en paralelo. Podemos llegar a la conclusión aquí que la fuente E, R1 y R4, R1 y R4 están en paralelo. Sería la primera cosa que vemos ahí. Segundo, nos damos cuenta que R5 y R2 están en paralelo. Nos damos cuenta que R3 y R6 están en paralelo. Bien, hicimos digamos un redibujo del circuito y ya con eso determinamos si están o no están en paralelo algunos de los elementos. ¿Listo? Bueno, este ejercicio es bonito y este método para redibujarlo pues es útil en muchas ocasiones, porque a veces estas cosas locas así no nos permite como ver cómo están conectados los elementos del circuito. E incluso pues eso es una buena técnica para más adelante ustedes puedan digamos dibujar circuitos que se vean como raros y tratar de determinar si están en paralelo o en serie elementos de circuito, porque fíjense que aquí ya se ve más claramente que R2 y R5 están en paralelo. Luego entonces eso me daría que una reducción de elementos de circuito, ¿no? O sea, ahí me daría ya un equivalente y puedo sacar aquí un equivalente. Luego este R3 y R6 están en paralelo, saco un equivalente, esto entonces daría una serie y luego este paralelo, y ahí obtendría ya un equivalente visto desde los terminales AB, que es donde usualmente está la fuente, ¿no? Usualmente ve el equivalente donde está la fuente. Bien, desafortunadamente pues ya son las 50, no tenemos más tiempo para avanzar en estos ejercicios. No sé si hay alguna pregunta antes de concluir. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Si Mayri. me pasean, van a salir ejercicios de resistencia, o sea, como tal, usando la resistividad. Usando la resistividad, es posible que sí, porque eso lo vimos, ¿cierto? Entonces es posible que sí salga. La resistividad, lo que vimos la vez pasada, que fue lo de Rho, y que lo integramos, por ejemplo, con Electrodroid, ¿sí? Etcétera, sí, eso sí puede salir. Es que le quería hacer una pregunta, ¿será posible hacer el parcial el viernes 10? Es que el miércoles tengo 2 parciales y también tengo laboratorio, no sé si se pueda. Pues sí, yo no tengo problema en que lo hagamos el 10, pero entonces el 10 es parcial y el miércoles sería clase, ¿no? Sería clase normal. No podríamos de pronto hacer otra sesión de ejercicios. Quizás de pronto déjenme averiguar si tengo un tiempo adicional, pero no sería para la clase, sino sería después, ¿no? En el cual yo pueda de pronto grabar algunos de los otros ejercicios y yo subo el video para que ustedes lo miren y lo investiguen. De pronto podría hacerlo el sábado. No me comprometo mucho porque ahorita estoy en proceso de trasteo y estoy en la búsqueda también de apartamentos, estoy como en ese proceso y no puedo, digamos, estar tan pendiente de hacer una grabación distinta a la clase, ¿no? Entonces déjenme miro cómo hago una forma de hacerles llegar de pronto estos ejercicios resueltos y lo miramos como una sesión adicional, pero sería una sesión adicional. El miércoles sería la clase normal, o sea, avanzamos en tema normal, no entraría obviamente ese tema, pero el parcial sería el viernes. Ahora, eso sería una petición de un compañero, no sé qué opine el resto. Sí, profe. Que no sé, porque no sé cuántos parciales tengan ustedes. Yo desconozco realmente si tienen 3, 4 parciales ese día, ¿no? Entonces
podemos dejarlo para el viernes y no tengo ningún problema en evaluar el viernes. ¿Listo? Entonces, si estamos de acuerdo, pues decir sí en el chat para, digamos, hacer un voto democrático. ¿Listo? Voy a enviarles entonces la asistencia por el WhatsApp, y pues ya terminamos entonces la sesión del día de hoy. Espero que haya sido pues productiva. Sí, Profe, sí, dime. una pregunta, es que yo tengo la infografía de la sesión 12 y todavía no está subida ni las diapositivas. Ah, ni madre, nada. sí, tienes toda la razón, qué pena contigo. La infografía, se me ha olvidado lo de las infografías. Dame un segundo, ya la hago. Voy a cerrar acá porque es que nos están diciendo que terminemos antes de la hora acostumbrada, porque hay profesores que siguen acá. Voy a subir la infografía de una vez y les doy el link, la asistencia y el link de la infografía de una vez. ¿Listo? Bueno, espero que pues sí, espero que haya sido pues provechoso para ustedes esta sesión de ejercicios. No tenemos más tiempo desafortunadamente, me gustaría continuar, pero pues no hay más el tiempo para eso. ¿Listo? Entonces, de pronto para la próxima sesión, para el próximo parcial, si hagamos la sesión de ejercicios un miércoles para que tengamos las 3 horitas, ¿no? Porque es que hoy solamente con 2 horas es mucho más complejo. ¿Listo? Entonces ya le subo a Milton la sesión de 12, y subo las infografías que me enviaron al correo. ¿Listo? Bueno, Vale, profe, gracias. muy buena tarde.